Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de diálogos en esta temporada que estamos hablando acerca de la vida centrada en el Evangelio. Y bueno, para mí es una noche muy especial porque me acompaña mi esposa, Lina María Gómez Hernández. Bueno, llevamos casi 25 años de matrimonio. Y bueno, estoy muy contento de poder compartir este momento junto a ella. Bienvenida. Buenas noches para todos. Bueno, también bienvenidos a ustedes que nos están viendo, nos están escuchando a través del programa Diálogos. También estoy feliz de estar aquí y de la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, y como ustedes han venido acompañándonos, saben muy bien que estamos estudiando cómo hacemos de nuestra vida que se centre en el Evangelio. Y hemos venido hablando, Lina, de diferentes temas. Hemos venido hablando de qué es el Evangelio, el marco del Evangelio, creyendo en el Evangelio. La semana pasada estuvimos hablando de la justicia y de la identidad. Cómo es que aplicamos estos principios a fin de no reducir la cruz en nuestra vida, Ujú. no reducir el pecado en nuestra vida y seguir manteniendo esta conciencia creciente de lo que es realmente Dios para nuestra vida y de lo que somos realmente nosotros. Así Sí. que bueno, esta noche, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es bueno, el tema de esta noche? hoy día vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Vamos a estar compartiendo y aprendiendo acerca de este tema tan importante que es el Mm. arrepentimiento. Y vamos a verlo desde dos perspectivas. Vamos a aprender acerca de un arrepentimiento falso y un arrepentimiento verdadero. Ese es el tema de hoy. ¿Y cómo podemos conocer eso? ¿Cómo podemos saber cuál es el arrepentimiento falso y cuál es el verdadero? ¿Cómo identificamos eso? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Primero vamos a comenzar por lo que es un arrepentimiento Ujú. falso y luego vamos a ver cómo se evidencia un arrepentimiento verdadero porque tienen claras señales y resultaría no muy difícil identificarlo. Y esto es tan bueno, Lina, porque nosotros a veces vivimos situaciones o vivimos momentos en que no sabemos frente a qué estamos, Mm. sobre todo en momentos muy especiales donde alguien hiere a otro, alguien ofende a otro, alguien daña a otro. Y bueno, es interesante poder, a la luz de la palabra, poder aprender a distinguir, tener ese olfato, ¿cierto? Ese discernimiento es, ¿será un arrepentimiento verdadero o será un Mm. arrepentimiento falso? Sí, Sí, porque muchas veces, culturalmente a veces eso se ve como un arrepentimiento, pero resulta que es un arrepentimiento falso. así es, Ujú. correctamente, correctamente. Y bueno, nosotros lo que pudiéramos, para comenzar, pudiéramos definir qué es arrepentimiento, Ujú. porque qué es lo primero que se nos viene a nosotros a la mente cuando escuchamos la palabra arrepentimiento. Y por mucho tiempo el arrepentimiento se ha definido como un cambio de dirección acompañado de un cambio de actitud. Es decir, yo iba en una dirección incorrecta, Ujú. cometiendo muchos errores, muchas faltas, caigo en cuenta de mis errores, de mis faltas y cambio de dirección. Es decir, tomo otra dirección, pero no solo eso, sino que también va acompañado de una actitud. Y es precisamente la actitud la que va a evidenciar si realmente hay un cambio de dirección en mi vida. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos ir viendo que estamos frente a un arrepentimiento falso? Bueno, primero, antes de iniciar, nosotros siempre tenemos la idea o el concepto de que el arrepentimiento siempre está ligado a algo que creemos que hemos hecho mal. Pero Mm. también podemos confundirnos o podemos equivocarnos creyendo que hicimos algo bien también y que puede estar mal. Un ejemplo para aterrizar esa idea. Un ejemplo que, bueno, yo siempre comparto esto. Tú vas saliendo de tu trabajo, vas saliendo de tu oficina y te paran en la puerta, te dicen, Lina, dice el jefe que vayas a la oficina.
Ujú. que te devuelvas porque te necesitas en la oficina. ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene? Algo hice mal, Exacto, algo hizo mal. algo hice mal y pienso que fue lo que hice, porque algo hice mal. Exacto. Ujú. Pero también puede haber otro acto. Por ejemplo, tú vas por la calle y hay una persona en condición de mendicidad, un mendigo en la calle, y te pide limosna y tú le das limosna. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la sensación natural o producto del pecado que puede haber en nosotros de esa acción? La mayor inclinación es pensar que hice algo bien, Sí, pero probablemente mi motivación no fue la correcta. ok. Habiendo hecho algo que a mi juicio está bien, puede que mi motivación no sea correcta y sea de algo que también tengo que arrepentirme. Porque mi motivación, por ejemplo, yo di una limosna, pero mi interior puede decir, tan bueno que soy yo, mira lo bueno que soy, o poder decir, Padre, mira, aquí está tu hijo, mira qué bueno, le acabo de dar una limosna a este pobre moribundo. Pero ahí hay una motivación equivocada, es decir, una autojusticia, una justicia por obras, de la cual yo también tendría que Ujú. arrepentirme. Entonces, hoy día vamos a exponer, y esa es la invitación para todos los que están en casa hoy día viéndonos y escuchándonos. Vamos a exponer las formas en las cuales practicamos el arrepentimiento falso Ujú. y vamos a trasladarnos hacia lo que significaría un arrepentimiento genuino. ¿Y usted me formuló una pregunta? Sí. Sí. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos frente o realizando o estamos frente a un arrepentimiento falso? Bueno, en la superficie el arrepentimiento pareciera que es algo fácil o es algo sencillo. Cometí una falta, me arrepiento y ya, pero Sí. no es tan así. Puesto que, como lo define Juan Calvino, nosotros somos una fábrica de construir ídolos, en nuestros corazones siempre hay un ídolo y aún nuestro arrepentimiento puede ser un vehículo cargado de pecado y egoísmo, ¿cierto? Somos practicantes habilidosos de arrepentimiento falso. Por eso que no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil. Una de nuestras necesidades grandes de precisamente llevar nuestra vida esté centrada en el Evangelio es entender que el arrepentimiento debe ser de forma precisa y sobre todo de forma bíblica. Solamente no podemos creer que el arrepentimiento siempre tiene una connotación negativa y sea algo malo, porque como el ejemplo anterior, puede que habiendo hecho algo que yo creo que es bueno, Ah, necesito arrepentirme. Entonces, hay varias ideas, hay varios conceptos del arrepentimiento. Hay, por ejemplo, la cultura católica invita a que la expresión de arrepentimiento sea a través de lo que se conoce como, bueno, pagar las penas. exacto. Eh, En Chile le decimos pagar una manda. Ujú. Entonces yo tengo la idea o la cultura de que yo me arrepiento a través de estos actos, pero que finalmente no van a reflejar mucho porque tú y yo sabemos que hay ciertas fiestas religiosas en donde la gente se da de látigo en la espalda, algunos se queman con la esperma de las velas en las manos, Ujú. Caminan de caminan de rodillas. rodillas kilómetro y kilómetro, pero llegan hasta el lugar de donde está la imagen, pagan la manda o como en la penitencia, Sí, se paran y siguen siendo lo mismo, continúan haciendo. la misma vida, Ujú. hasta el otro año que vuelven Exacto. Entonces, bueno, hay varias ideas acerca del arrepentimiento. Am, bueno, otro elemento importante es que nosotros creemos que el arrepentimiento es tan simple como, por ejemplo, yo te herí, te dije una palabra ofensiva, te insulté, y yo creo simplemente taparlo con decirte, lo siento. Ay, yo le pregunto a la persona, si alguien te hirió, alguien te ofendió, alguien te maltrató, ese lo siento, ese discúlpame, tapa la ofensa, borra la ofensa. Pues no. Lo más probable es que no, lo más probable es que no cumpla eso. Por eso que cuando no hay un arrepentimiento verdadero, cuando no hay un arrepentimiento genuino,
Es casi como una invitación a tener raíces de amargura, a tener enojos permanentes, A ya no confiar en a no en ese confiar en arrepentimiento, ese porque dicen, arrepentimiento, ya lo voy a volver a hacer. a desconfiar. Entonces, por eso que necesitamos aprender de esto. ¿Sí? Ujú. Sí. Y entonces, Robert, ¿cómo podemos ir identificando que nosotros mismos estamos en un arrepentimiento falso? ¿Cómo vemos esas evidencias en nosotros? Bueno, el arrepentimiento falso, ya comenzamos, ya entramos en materia, Sí, ¿sí? Es que está ligado a dos elementos, está asociado a dos elementos, a dos patrones que ya. son muy evidentes y que tienen que ver con el remordimiento y con la resolución inmediata. El remordimiento es señalar o pensar que eso que hice no lo hice yo. O a veces dicen, no, es una bobada. O sea, Sí, pero particularmente es como, no puedo creer que eso hice yo. Es como asociarlo a algo de lo cual yo no soy capaz de creer que eso lo hice yo. ya. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ujú, O que tiene esa connotación de culpar al otro por lo que yo acabo de hacer ok. o de decir. Por ejemplo, es que tú sacas lo peor de mí. Fue por eso que yo dije eso. Porque si no me dijeras lo que tú me estás diciendo, probablemente yo jamás te diría lo que te dije. Entonces, eso que O hice, sea, finalmente entonces la culpa es mía y tú no estás asumiendo nada. probablemente el término o el remordimiento está asociado a eso, a esa tendencia pecaminosa, por cierto, de no creer que yo fui capaz de hacer eso. ¿Cómo yo hice eso? No, yo no puedo creer. Mm, Ese no soy yo. ya. Y bueno, verdaderamente sí lo eres, sí lo Ujú. eres. Y lo otro, la resolución inmediata es pretender a través de promesas que se las lleva el viento a comprometerme a que esta es la última vez, no lo voy a hacer más. Esas promesas mira, discúlpame, no lo voy a hacer más. Y se afirman en que no lo van a hacer más. Mm. Y se me vienen a la mente algunos ejemplos. Bueno, esto puede ser muy, muy divertido, pero es muy cierto, es muy verdadero. ¿Tú conoces la promesa del borracho? No vuelvo a beber. Claro. No vuelvo a beber. No vuelvo a beber. Después de cada borrachera, llega a la casa, se para frente al espejo, y se mira la cara y brota inmediatamente la promesa al borracho. No vuelvo a beber más. Ujú. Pero tú y yo sabemos que no va En a 8 días pasar y mucho otra tiempo vez. para que de nuevo Ujú. esté en esa situación. No te vuelvo a gritar. Mm. No te volveré a golpear. Te prometo que no lo... Todas esas promesas que son muy superficiales, muy livianas, esconden o delatan son evidencia de que ahí huele a un remordimiento más que un Y son arrepentimiento. como promesas rápidas. O sea, es algo que yo sé que hice, pero entonces lo estoy diciendo, estoy haciendo la promesa para sanar allí, para aliviar, pero entonces es una promesa rápida y pasa, porque yo voy a volverlo a hacer. Sin duda que va a ser así. Entonces, como tú me preguntabas, ¿cómo se ve en la práctica misma? Bueno, tenemos dos puntos ahí. Si tú quieres, puedes leer el primero. Sí, el primero sería es que nos tenemos en muy alta estima nosotros mismos. Mm, No creemos realmente en que en nosotros hay maldad o que hay pecado en nosotros, no creemos. Ese sería como el primero. Y eso nos lleva a un gráfico que acompaña este tema, que es Mm, la vida central en el Evangelio. Cuando yo no creo que yo soy ese, entonces reduzco la cruz. sí. Porque mi conciencia no es tan amplia respecto de quién soy yo. Y realmente quién soy yo es que soy un pecador. Y Ujú. en mí está el pecado y está activo y está actuando. Si bien nosotros a través del sacrificio de Cristo estamos siendo regenerados, estamos en un proceso de Santidad santidad progresiva. progresiva, Ajá. pero todavía hay residuos de pecado en mí que Sí. están ahí y que están actuando. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. Alguien que cree en esto es alguien que regularmente está diciendo, yo no soy así. Ujú. Yo no soy ese.
tú sacas lo peor de mí. Tú eres quien me lleva a estos extremos, mm, pero si no fuera por eso, lo más probable es que yo no actuaría así. ujú. Bueno, y en segundo El lugar, segundo es que pensamos que tenemos el poder para cambiar nosotros mismos ujú, y que podemos solucionar y que todo lo tenemos controlado y que eso que hicimos mal lo tenemos controlado. Entonces, ese sería como la segunda. sí, pensamos que están nuestros esfuerzos, ¿no? Yo me voy a esforzar para que esto no vuelva a ocurrir, Ujú, pero la verdad es que no es así. Bueno, un ejemplo también de esto son los que sufren con adicciones. ujú, El adicto generalmente, el adicto a la droga, el adicto al alcohol, a drogas más, por así decirlo, más livianas, no tan duras como el tabaco. Cuando se enfrentan a esto, dicen, no es que eso yo lo dejo cuando quiero, es que eso yo lo dejo. o los que fuman, sí. Y confían en sus propias fuerzas y en su Ujú, propia capacidad. La verdad es que sin el Evangelio en su vida, sin Cristo en su vida, que nos da el poder, ¿cierto? Para el dominio propio, ¿cierto? El amor y todo lo demás, que nos ayudan a esto, sin el Evangelio y sin Cristo, la verdad es que es imposible. mm, Nuestra propia fuerza es imposible. Me he tenido ocasión de acompañar familia que viven el flagelo de tener hijos, familiares en droga, y es un círculo vicioso, Lina, que no se detiene nunca. Y ellos prometen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que no van a mm, drogarse más, que no van a drogarse más, que no van a beber más alcohol. Pero de verdad, en sus propias fuerzas no lo van a lograr. ujú. Entonces, en segundo lugar, sí, se piensa que se tiene el poder y la fuerza de voluntad para cambiar por sí mismo. Eso es Sí. bueno apuntarlo ahí y resaltarlo. Ujú. Y lo otro es que somos poco severos con nuestro propio pecado, pero somos muy fuertes, muy críticos, muy de juzgar el pecado del otro. O sea, el pecado del otro Exactamente. es muy grande, muy, pero el mío no. Así es. Bueno, y de eso tenemos muchos ejemplos, Mm, muchos ejemplos. Yo recuerdo, y cuento esto como testimonio, yo recuerdo que en mi juventud, yo en Chile tuve la posibilidad de ser un microempresario a mi corta edad, lo que me permitió tener muchos recursos económicos. Yo tenía una mini fábrica, por así decir, ujú, en donde yo elaboraba artículos de cuero, ¿tú te acuerdas? ujú, Y bueno, yo tenía empleados, entonces de lunes a viernes yo fabricábamos todo, el viernes yo salía, entregaba todo el producto, me pagaban, yo volvía al taller, le pagaba al personal y yo me iba de rumba, que en Chile le llamamos carrete, ujú, pero aquí se le dice rumba, ¿cierto? ujú, Entonces, bueno, yo cuando volvía de esa rumba, mis amigos que eran compañeros de rumba me decían que yo ya después de cierta hora, yo casi que perdía el control de todo, absolutamente de todo. Y ellos me relataban, a mí me decían el flaco, aunque usted no lo crea. Y me decían, flaco, tú hiciste esto, tú hiciste esto otro, tú hiciste esto. Y yo no podía creer que lo que mis amigos relataban era yo. Yo decía, yo no puedo creer que yo hacía eso. ujú, Y no lo digo, bueno, con orgullo ni nada, sino que con mucha vergüenza, pero hace parte del testimonio de mi vida. ujú, Yo siempre decía que eso yo no lo iba a hacer más. Y creía que en mi propia fuerza y con mi propio poder yo no lo iba a hacer más. ujú, Pero el tiempo se encargó de señalarme de que yo necesitaba de algo superior y ese algo superior es sin duda Jesucristo en mi vida. mm. Entonces ahí tenemos, bueno, algunos ejemplos. Bueno, nosotros frecuentemente estamos disculpando nuestro pecado, ¿cierto? Entonces nos excusamos y evitamos como queremos evitar las consecuencias y queremos evitar el proceso que lleva el arrepentimiento, Mm, ¿cierto? Entonces vamos a contar varias cosas en las que podemos ir identificando eso, ¿cierto? sí, eso, lo que vamos a leer tiene que ver con acciones Sí. que nosotros hacemos y a lo mejor usted se puede sentir identificado en Mm, algo, en donde evitamos el arrepentimiento a través de excusas. Evitamos llegar a ese arrepentimiento, a ese momento en que a algunos les puede resultar muy incómodo, que tiene que ver con, mira, yo reconozco y me sí, arrepiento. O sea, sí. y
voy a confiar en Dios voy a dejarme ayudar por Dios para enmendar esto. Sí. Y, por ejemplo, yo debo ser honesta que algunas de estas frases yo las, las he dicho, las dije y bueno, que estoy en ese de arrepentir, pero que uno muchas veces dice estas frases también. Y, por Qué ejemplo, bueno que lo recuerdas. Arrepentida. sí, claro. Por ejemplo, yo solamente estaba siendo honesta. O sea, es que yo soy honesta y si a ti te duele que yo te lo diga, eso ya es un problema tuyo, pero yo soy honesta, Sí, ¿cierto? sí. A veces decimos cosas y nos excusamos diciendo, uy, yo estoy solo diciendo lo que siento. Ahora, si Mm, tú no eres capaz de escuchar lo que... Pero yo no estoy queriendo ofenderte, yo no estoy queriendo... No, simplemente estoy diciendo lo que siento. Y es mm. peor, agregamos, ¿acaso no puedo expresar mis sentimientos? Entonces son Sí. formas de excusarse de que ofendí, de que herí con mis palabras y me estoy excusando en que simplemente estoy diciendo lo que Mm. siento. O muchas veces decimos cosas que, no, pero es que era una broma. Tú Mm, no entiendes mis bromas, es que yo soy así, yo bromeo, ¿cierto? sí, y Y, muchas veces hay y bromas que son... estoy hiriendo a una persona. Sí, a veces no medimos o no distinguimos entre lo que puede ser realmente una broma y lo que puede ser realmente una ofensa. Y no excusamos diciendo que es una broma. Ujú. Eh, bueno, otro tema, o sea, otro punto es que cuando decimos, ay, perdona, te malentendí. Yo creí que me estabas diciendo eso, ay, te malentendí. Y entonces decimos, no estás tan loco como lo imaginaba. Entonces lo excusamos eso haciendo creer al otro que finalmente me equivoqué, te Ujú. malentendí. O me malentendiste, Ah, claro, también. sí, También también. usamos mucho esa. Mm, O así soy yo. O sea, si no me puedes aceptar como soy, así soy yo, sí. ¿cierto? Bueno, yo eso me viene a mí muy de cerca, no por ti, sino por, yo siempre digo jocosamente por mi santa madre, porque mi madre no tenía filtro. Bueno, mi madre es tu suegra. Sí. Bueno, mi madre tenía mucho de eso, mi madre no tenía filtro y a veces, ay, y mi madre siempre decía, y dice todavía, así soy yo, usted me conocen así, entonces el que me conoce sabe que yo soy así, y Ujú. yo voy de frente, yo digo la verdad. Entonces, bueno, son excusas para no reconocer que cometieron una falta y que necesitan Mm. arrepentirse. O esa no era mi intención hacerlo. Mm, Eso también lo decimos mucho. No, no es que no era mi intención. No, uno sí tiene esa intención, solo que no la estoy reconociendo, no estoy viendo mi pecado. sí, muchas veces uno hace un comentario o divulga alguna información que generan problemas grandes, Mm, ¿cierto? Y uno le pregunta, pero ¿por qué divulgaste eso? Mira lo que generaste. Y la excusa siempre, ay, pero no era mi intención hacerlo. mm, De verdad no era su intención. Sí. ujú, Bueno, y finalmente a muchos le ocurre esto, ujú. que llegan del trabajo pateando al gato y bueno, se excusan diciendo, Tuve un mal día. tuve un mal día. Me levanté con el pie izquierdo. Ah, sí, Esa sí, es otra frase que decimos también. sí, Hoy me levanté con el pie izquierdo y entonces llega uno a casa y se desquita con el esposo, con los hijos y no, pues ahí estamos mal, ¿cierto? exacto. Bueno, ¿cuál de estas cosas te identificas tú? Mm, Probablemente te estás sintiendo identificado con alguno de ellos o probablemente estás pensando, te está llevando a pensar, a meditar. ¿Cuándo usaste alguna excusa ujú. para justificarte y para evitar el arrepentirte? Sí, básicamente el tener que arrepentirme. Bueno, ahí nosotros hemos visto algunas evidencias claras y algunos patrones claros de un arrepentimiento falso. Recordemos los cuáles son. El primero, el remordimiento. Sí. Y el segundo, la resolución inmediata. Ujú. La resolución inmediata tiene que ver con aquellas personas que buscan que pasar rápido la hoja. Particularmente, y ahí hago un mea culpa, los hombres, y creo representar a los hombres,
somos buenos para esto, somos muy habilidosos en querer resolver el tema rápido. Y a veces usamos nuestras artimañas propias de hombre, como por ejemplo, ofendí a mi esposa, y en la tardecita llegó con un ramo de flores, con un chocolate, y quiero enmendar el error a través de estas acciones, que no son malas, por cierto, pero ahí hay un corazón herido. Ahí Sí, hay un corazón herido que le va a tomar tiempo. sí, y como no estoy viendo de pronto, no se está viendo una evidencia, un arrepentimiento verdadero, entonces mi tendencia va a ser "Ay, que se le pasa rápido lo que me dijo, o sea, se le olvidó tan Mm, rápido, pero yo lo tengo todavía aquí o acá". exacto, entonces nosotros tenemos eso. Y es más, a veces cuando han pasado un par de días y nosotros queremos que esto ya se supere y Ujú. nuestra esposa nos vuelve a hablar del tema, ¿no? Generalmente nosotros decimos, pero vas a seguir con lo mismo. Pero yo ya te pedí perdón, yo ya me arrepentí, o sea, yo ya no te prometí que no lo voy a hacer más. Ujú. Pero la mujer en este caso que tienen esa naturaleza de anidar, de almacenar, y qué triste porque almacenan los dolores, las tristezas, requieren un poquito Más más de tiempo. tiempo, un Ujú. poquito más de tiempo. Entonces, la resolución inmediata es una evidencia clara de un arrepentimiento falso. Así que ojo, ojo con eso. Si yo estoy realmente arrepentido, que ya lo vamos a ver, voy a tener también en cuenta que a la persona, especialmente cuando se trate del esposo o la esposa, a un hermano, va a requerir un poquito de tiempo para eso, ¿cierto? Sí, además que yo a uno, si empezamos a hacer práctica del arrepentimiento verdadero, entonces no me va a ser tan fácil quedarme con eso, sino que yo ya entiendo que estás en un arrepentimiento verdadero y ya. Sí, eso casi, casi se simplifica en no hables tanto, déjame ver tus Mm, actos, déjame ver si ujú, realmente hay evidencia de un arrepentimiento verdadero, que es lo que finalmente abre la puerta a una reconciliación, que eso ya ujú, será tema de otro programa, ujú. no nos vayamos para allá. Sí, Entonces hemos visto las evidencias y los patrones de un arrepentimiento falso. sí. Pero el Evangelio nos llama y nos invita a un arrepentimiento verdadero. Ujú. Entonces, ¿cómo se ve a la luz de la palabra un arrepentimiento verdadero? Vamos a mencionar tres o cuatro, ¿cierto? Evidencias claras de que sí hay, ahí sí hay un arrepentimiento verdadero. ¿Ok? Entonces vamos a leer algunos pasajes bíblicos y bueno, la primera evidencia de que hay un arrepentimiento verdadero es que está orientado hacia Dios Ujú. y no hacia mí. Entonces, ¿qué nos dice ahí el Salmo 51:4? Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué importante es esto, porque el verdadero arrepentimiento no se centra en mí, no se centra en aliviar mi conciencia, no se centra en descansar, no se centra en la persona, sino que está orientado hacia Dios. Mm. Yo te ofendí, pero entiendo que al ofenderte primero ofendí a Ofendí a Dios. Dios. Y el verdadero arrepentimiento me lleva a pedirle perdón a Dios, a mostrarle arrepentimiento a Dios y luego a la persona ofendida, herida o dañada. Ujú, En segundo lugar, el arrepentimiento verdadero está motivado por un verdadero dolor según Dios ujú, y no por puro lamento egoísta, como algunos dicen lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? ujú. Y bueno, ¿qué nos dice el texto ahí? En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es, la tristeza que según Dios, esta es la que produce arrepentimiento. Es decir, hay dolor en mi vida, hay Ujú. Hay dolor, hay tristeza tristeza profunda, porque de le haberle fallé a fallado. Dios. Ujú, Le fallé. Yo sé que te fallé a ti, yo sé que me equivoqué contigo, yo sé, yo lo reconozco, pero mi dolor es tan grande porque le fallé a Dios. Y ese dolor, esa tristeza, es la que produce el verdadero arrepentimiento. ujú. En tercer lugar, está centrado en el corazón, no solo en las acciones externas.
Sí, y en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuelve muy interesante, o sea, está centrado en el corazón, Ujú, no solo en las acciones externas, porque de nuevo en los ejemplos anteriores, el borracho puede dejar de tomar, pero en su corazón sigue siendo un borracho, ¿cierto? Aún situaciones un poquito más extremas, ¿cierto? Bueno, yo puedo hablar con tranquilidad. Me ha tocado a mí casos de consejería bíblica y uno de los casos que me impactó mucho era el de un pedófilo. Yo tuve en consejería bíblica un pedófilo y él me lo decía abiertamente, yo no he cometido, no he vuelto a tener un acto de pedofilia, ¿cierto? ujú, Pero internamente sigo siendo un pedófilo. en su mente, En su mente, en su corazón, en su deseo. en su deseo. De hecho, él me contaba situaciones que le pasaban. Entonces me decía, yo no he vuelto a tocar a un niño, pero en mi mente y en mi corazón sigo siendo un pedófilo. Mm, Wow, y eso es tremendo. Entonces, de ahí a la necesidad de que sea Dios quien limpie el corazón. No tiene que ujú, ver mucho con dejar de hacer algo, ujú, sino tener una verdadera transformación del corazón. ujú. Bueno, continúa diciendo que un verdadero arrepentimiento mira a Jesús para liberación del castigo y el poder del pecado. Sí, en Hechos 3:19-20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Maravilloso al poder respaldar todo esto con las palabras de Dios, con la Ujú, escritura, porque como decíamos anterior, es reconocer, yo no puedo, ujú. no tengo el poder, no tengo la fuerza de voluntad, No tengo necesito el control. algo, no tengo el control perfecto, muy bien, porque necesito algo, yo Mm, necesito ayuda. Ah, Parte bueno, y de esta manera que nos llama, en vez de disculpar el pecado, en vez de evadir el pecado y mm. en vez de evadir el verdadero arrepentimiento, en vez de sumergirnos en remordimiento o buscar una resolución inmediata, el verdadero arrepentimiento del que habla el Evangelio nos lleva a dos cosas: a darnos cuenta y a arrepentirnos. Es decir, Ujú, darme cuenta, eso hice yo, mm. ¿cierto? Y arrepentirme y reconocer que necesito el perdón de Dios y reconocer que Él es mi única esperanza. Un ejemplo es el hijo pródigo. La parábola del hijo Ujú, pródigo dice que cuando él cayó en cuenta, es decir, se dio cuenta del error que cometió, dijo para sí, volveré a la casa de mi padre. Volveré, justo que fue el tema central del sermón de del este sermón del domingo, de la domingo. serie de Jonás. Ujú, Volveré a casa de mi padre, ujú, ¿cierto? Y él planeó toda una estrategia y le diré, vuélveme uno de tus esclavos, ¿cierto? Y pagaré mm. la deuda. Pero tiene que ver con darse cuenta y Y arrepentirse. arrepentirse. Correcto, así Ujú. es. Bien, entonces conforme vamos aprendiendo a vivir a la luz del Evangelio, podemos ir practicando un arrepentimiento verdadero. Y cuando yo comienzo a vivir a la luz del Evangelio, el arrepentimiento verdadero no me es tan difícil, no se me dificulta mucho. Y puede llegar a ser más normal en lo personal. ¿Por qué? Porque mi vida en el Evangelio es un camino en donde me va a acompañar por siempre estos dos elementos: arrepentimiento y fe. Necesito arrepentirme y confiar en que Dios me perdona, ¿cierto? Y me restaura mi vida. Y lo otro es que tengo el Espíritu Santo. Así es. Entonces, el Espíritu Santo constantemente me está diciendo, lo hiciste mal, pero también me va a guiar a Cristo. Exactamente. Por eso no pretendamos seguir arreglando las cosas por nosotros mismos. No pretendamos que las cosas pasen así rápidas, Mm. ¿cierto? Sino que más bien vayamos a Jesús para el perdón y la transformación de nuestra vida. Recordemos que el pecado es una condición, no solo un comportamiento.
Ujú. Soy pecador. Sí, Es mi condición. Soy pecador. De nuevo, y no podemos dejar de decirlo. Soy alguien que ha sido rescatado por Dios, ha sido perdonado por Dios, ha sido justificado por Dios, ¿cierto? Y estoy en este proceso de de santificación santificación progresiva, progresiva, pero yo sigo, mi condición sigue siendo de pecador. pecador. Y eso se ve a leguas, o sea, eso, Ujú. la tendencia natural que actúa en mí, la pecaminosidad que hay en mí, me va siempre a llevar a querer hacer lo malo en vez de lo bueno. Y ahí es donde se produce la lucha. Por eso que Pablo decía, el bien no está a hacer en mí. Por eso que hago lo que no quiero hacer. Ujú. Entonces hay evidencia. El arrepentimiento verdadero es un estilo de vida, no una práctica ocasional. Eso es muy Y yo creo, importante. Robert, que a la medida que nosotros somos cada vez conscientes de nuestro pecado, de lo grande de pecadores que somos y la conciencia de la santidad de Dios, eso nos lleva a tener, estar en arrepentimiento y fe, como lo estabas mencionando. Así es. En Pero cuando estoy siendo consciente de que soy pecador y de la santidad de Dios. Entonces, el arrepentimiento no es algo que hacemos solo, sino que no es como lo decía recién, no es, ah, perdón, se me fue la idea. Eso, arrepentirse y darse cuenta. Sí, no es meramente una práctica ocasional, eh, sino que es un estilo de vida. Ujú. Esa es la idea que quería redondear. Bueno, entonces, ya que el arrepentimiento no es una práctica ocasional, sino que es un estilo de vida, ¿cómo entonces lo podemos practicar? Entonces, cuando en el momento que pecamos, Sí, dices tú, entonces es de entender de que pequé contra Dios, de que me duele el haber pecado, que me ujú. entristece el haber pecado, el discernir, o sea, el arrepentirme profundamente y recibir perdón y depender de Dios. O sea, Eso lo podemos dividir en cuántos pasos, en 5 pasos, ¿cierto? ujú, Eh, ¿Cómo debe verse el verdadero arrepentimiento? Lo vamos a ver a través de estos 5 pasos. Primero, reconocer que he pecado contra Dios. sí, Sí, eso es lo primero. Primero con Dios. Está ujú, orientado hacia Él, no hacia mí. sí, ¿Sí? Provoca un profundo dolor en mi vida. provoca un dolor, Y una tristeza. reconoce que necesita de Dios. Ujú, ¿Sí? Entonces, reconoce que ha pecado. Segundo lugar, confesar las falsas formas de arrepentimiento y pesar egoísta, es decir, lo que mencionamos, remordimiento, resolución inmediata, confesar que esa no es la forma, ya entendí, ujú, ¿cierto? No es remordimiento, no es resolución inmediata, no. sino que, paso número 3, discernir. Discernir y arrepentirme de las profundas motivaciones de mi corazón que me llevan a cometer el pecado. Qué interesante, ya lo vamos a ver en programas que vienen, cómo logro identificar esa motivación del corazón que me lleva a pecar Mm, y que me lleva a pecar o a tener el mismo pecado recurrentemente. sí, qué bueno porque muchas veces no queremos hacer el principio, pero ¿por qué lo volví a hacer? Exacto. Ujú, Porque también resulta a veces triste el que me tenga que estar arrepintiendo todo el tiempo lo mismo. sí. Entonces es bueno pedirle al Espíritu Santo que me ayude a discernir cuál es la motivación de mi corazón que me lleva con recurrencia a cometer el mismo pecado. Ujú. El paso número 4. Es recibir el perdón de Dios por fe. Y eso es muy interesante también porque cuando yo me arrepiento verdaderamente, debo tener fe que Dios me perdona. Ujú. Aunque Sí, ya lo haya hecho. sí, Es recibir el perdón. el Ujú. perdón y creer en el perdón de Dios, porque no hay nada, no hay pecado en esta vida que Dios no pueda perdonar. Amén. Ujú. Así que la culpa no nos invada Ujú. y creer que si me arrepiento de manera verdadera, genuina, Dios me ha de perdonar. Y finalmente, Es depender de Dios, depender en Él para dejar el pecado, para no volver a cometer el pecado, para absolutamente. alejarme del pecado. No está en mí el poder,
pero No. está en Él. Ujú. Dios tiene poder para alejarme del pecado, Sí. para recibir esas palabras tiernas que Jesús le dijo a la mujer que le trajeron acusada de adulterio y que según la ley merecía la muerte a través de las piedras, ¿cierto? Ujú. Ser apiedrada. Y Jesús con esa ternura maravillosa le dice, vete Vete y y no no peques peques más. más. Ujú. Esa mujer a partir de ese momento dependió no de ella, sino del poder de Dios que la alejó del pecado y que luego la escritura nos permiten volver a verla ahí como una Ujú. seguidora de Jesucristo. Ujú. Bueno, y de esa forma podemos ir finalizando, ¿cierto? Hemos aprendido acerca del arrepentimiento falso y hemos aprendido cómo se ve un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento genuino. Sí, yo creo que de aquí en adelante con la enseñanza de hoy es pedirle al Señor que nos ayude a ir identificando esos patrones que habíamos estado realizando de arrepentimiento falso y de aquí en adelante que nos ayude a tener un arrepentimiento verdadero. Así es. Entonces concluimos que el arrepentimiento es algo continuo también. Y Mm. la convicción que el Espíritu Santo nos da de pecado es una marca del amor de Dios Padre por nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Que finalmente, ¿cómo cerramos? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En otra versión dice, sé pues diligente y arrepiéntete. Qué hermoso es saber que es por amor, no por Mm, castigo, sino que es por amor, no es por juicio, que Dios nos disciplina y nos mm. llama al arrepentimiento. Qué hermoso. Bueno, Bueno, así de esta manera, queridos hermanos, finalizamos este programa de hoy de diálogos en donde gracias a Dios hemos podido compartir desde esto que hemos escudriñado, hemos revisado y hemos preparado con mucho amor para ustedes y que nos permite ver el arrepentimiento en sus dos facetas, por así decirlo, ujú. en sus dos caras. Una cara, por un lado, el arrepentimiento falso, pero por otro lado, un verdadero arrepentimiento. ¿Te parece si oramos? Claro que sí. Bueno, Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí y compartir a través de estos programas que hemos denominado diálogos, cómo es que nuestra vida se puede centrar en el Evangelio. Gracias a Dios por esta herramienta que nos brindas, estas transmisiones, este estudio, estos instrumentos que nos permiten estas grabaciones y poder llegar a muchos lugares, Señor. A veces ni siquiera podemos dimensionar dónde o hasta dónde este programa puede llegar y cómo puede edificar la vida, no solo de la iglesia local, sino de la iglesia universal. Estos programas pueden ser vistos en distintos países. Es por eso, Señor, que te damos muchas gracias. Y gracias por llevarnos hoy día a aprender Mm. acerca de este tema tan importante que es el arrepentimiento. Una de las primeras frases o de los primeros llamados, de los primeros discursos de nuestro Señor Jesús fue una invitación. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos. Arrepentidos. Señor, gracias por esta invitación diaria y constante a arrepentirnos, Señor, y a creer por fe en el perdón que tú nos concedes. Ujú. Ayúdanos a no abusar de la gracia, Señor. Ayúdanos a no ser esos abusivos de la gracia, Señor, y a tener una conciencia creciente de los pecadores que somos, de los necesitados que somos de ti, Señor, de que no tenemos el poder, no está en nosotros ni la fuerza de voluntad para cambiar las cosas, pero el poder que está en ti, el poder que obra en ti, el poder del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el poder que está en el Espíritu Santo para ayudarnos a tener un verdadero arrepentimiento y a una transformación genuina que honre y dé gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias por todo lo que hoy día hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, queridos hermanos,
Muy buenas noches y nos vemos este próximo miércoles en Ujú. un nuevo programa de diálogos. No se lo pierdan.